Hola, buenos días. Hoy lunes lunático 27 de abril del 2020, de este año del emperador. Eh, yo soy Antón Cajica, como muchas de vosotras y vosotros sabéis. Tengo mi canal en YouTube con el mismo nombre, donde voy ahora más que nunca, voy comenzando y siguiendo, recorriendo proyectos como este que comienza hoy, que es un proyecto de entrevistas, ¿verdad? Entre pistas, lo que vi entre un lillo de palabras, vamos. Y tengo un placer de comenzar este proyecto de entrevistas ligado al proyecto, a la red, digamos, mundial a la que le he dado el nombre de Crea Caos, con personas como Sofía Díaz de Polonio, que es la persona que presento hoy, es una amiga, es una compañera de recorrido, es una compañera de cursos, es una compañera de energía total. Es una persona excelente, es una persona sublime y tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Para ir al grano, la presento escuetamente y luego ella matizará y comenzará a explicar qué es, qué es Sofía Díaz de Polonia y su origen esencial. Bueno, Sofía fue estudiante de psicología, recorrió el método Sinedesis creado por el artista catalán Víctor Brossa, maestro de ambos, al cual saludo desde acá y agradezco infinitamente por todos sus aportes. Eh, Recorrió también los estudios de arte ritual con Víctor Brossa, estuvo en escuelas de ocultismo, en la gnosis, y sigue recorriendo hoy en día, integrando en su método propio origen esencial, del cual nos va a contar ahora, eh, viejas técnicas, métodos y herramientas de la ciencia. Sofía es facilitadora y acompañante para el crecimiento personal a través de su método integrado, como acabo de decir, que integra cosmologías andinas, por ejemplo, con la física cuántica, ¿vale? Que en principio son opuestos, pero ella no los opone, sino que los junta, los mezcla y los proyecta. Y sin extenderme más, te dejo paso, Sofía. Hola, 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 muchas gracias por estar aquí en este primer día, en este comienzo de proyecto Entrevistas de Crea Caos por Anton Cajica. He extendido la alfombra roja de Berlín a Sevilla, yo vivo en Berlín, Sofía es Córdoba. cordobesa y es un placer que tú pongas la primera huella en esa alfombra roja que se llenará de huellas en los días venideros. Por favor, gracias de nuevo y termina de presentarte tú. Y cuéntanos Hola, qué eres, qué has hecho y introdúcenos ya de paso un poco tu origen esencial, ¿qué es? Gracias. hola, buenos días, Antón. Bueno, la alfombra de Berlín a Córdoba, que he oído antes Sevilla, digo, no, Córdoba. Sevilla Bueno, por el Betis. Sí. sí, o sea, se ha desviado un poquito. Me he desviado, me he quedado en el norte, disculpad, Córdoba, Córdoba. Córdoba. Bueno, pues mira, Origen Esencial es el producto pues, de un largo recorrido. Desde que empecé, pues estuve muchísimos años en enseñanzas iniciáticas. A continuación, como tú has comentado, pues también estuve realizando lo que es arte ritual con nuestro maestro Víctor Brossa. También estuve en otra gran escuela de iniciación de un gran maestro durante aproximadamente 3 años. Uh -huh. Y a continuación, pues sigo
sigo amplificando conocimientos con otras nuevas terapias. Entonces, Origen Esencial nos ofrece un proceso que se inspira principalmente en el arte ritual y que luego integra pues herramientas de varias fuentes, como es fuentes que nos aporta la neurociencia, la biopsicología, la plasticidad cerebral, junto con enseñanzas de antiguas cosmovisiones, con el objetivo pues, de poder ir desvelando y ir gestionando, ir traspasando pues todo ese conjunto de patrones y creencias que fuimos aprendiendo desde pequeños y que nos limitan en momentos determinados de nuestra vida, creándonos pues algún tipo de conflicto. En principio, esa es la base de Origen Esencial. Bueno, pues como he dicho, tú has nombrado cosmologías ancestrales, como puede ser la cosmología Quero o incluso, bueno, con la física cuántica y la neurología, pues una ciencia que aunque no quiera reconocerlo, viene de ahí, es como toda la medicina que viene de las plantas, ¿no? Y tú lo has expresado muy bien, ¿no? Porque es una integración de opuestos, de antagónicos, ¿no? Y con ello ¿qué construye, qué has construido en tu origen esencial? ¿Es un método, una herramienta, es un medio, las tres cosas, ninguna de las tres? Es un proyecto que sigue unos procesos muy dinámicos para conseguir un objetivo concreto. Y el objetivo concreto es poder descargarnos pues, de todo ese conjunto de creencias que nos están bloqueando. Y claro, se integran distintas vías, distintas fuentes, porque en realidad todas beben de lo mismo. Ujú. Todas estas nuevas aportaciones que nos están llegando Exactamente. científicamente muestran un proceso muy similar al que hacían estas antiguas culturas cuando querían conseguir algún objetivo que necesitaran en un momento dado. Entonces, todos esos procesos, a través de la ciencia más avanzada, se está empezando a demostrar, se está empezando a evidenciar que todos esos procesos que hacían estas antiguas culturas se pueden hacer. De hecho, somos como esas cosmovisiones, somos creadores de nuestra propia realidad. Estamos creando en función de ese sistema de creencias que estamos aprendiendo. Y por la misma ley universal, cada uno crea en función de ese pensamiento, o sea, lo que enviamos, esa intención con esa energía, eso es lo que se va a recibir. Si depositamos energía en miedos, en carencias, eso Ujú. es lo que nos va a venir de vuelta. Entonces, estas antiguas cosmovisiones y esta nueva forma de entender la ciencia están viendo que toda esa energía, que toda esa intención consciente se puede generar una realidad distinta a la que pueda estar en un momento dado generándonos algún tipo de conflicto. Claro, como lo hacían ellos, sin ir más lejos, pintar búfalos, otro tipo de animales, que era un ritual Claro, antes de salir a cazar, ¿no? Y claro, entre esos ejemplos hay muchos más, ¿no? Es casi el claro. efecto observador, ¿no? Digamos, y porque venimos, Es como tú has dicho bien, nos han creado como mitos, ¿no? O sea, nuestra creencia actual son los mitos y los mitos se pueden remitir, ¿no? O sea, se pueden reescribir, o sea, ¿por qué no crear esa realidad propia a través del arte ritual, ¿no? Del cual me gustaría saber un poco más bueno, yo sé un poco más, pero van a haber telespectadoras y telespectadores y escuchantes
y escuchantas que se van a preguntar, ¿y qué es arte ritual, no? Porque lo acabas de mentar, ¿no? Y me Mm. gustaría que nos explicaras un poco qué entiendes tú, qué aporta el arte ritual a toda tu cosmología, Sofía. Pues mira, arte ritual para mí es un proceso de metamorfosis, porque te lleva a una transformación. Por un lado, el arte, al utilizar los mismos códigos del lenguaje que el subconsciente, que es un lenguaje metafórico, arquetípico, que está más relacionado con toda la parte de nuestro hemisferio derecho, con El nuestras símbolo. emociones, de símbolos, simbología, nos permite adentrarnos pues, en ese gran desconocido, en ese gran subconsciente, en ese gran inconsciente, que es donde se queda programada toda esa información que hemos ido aprendiendo y que nos va marcando pues, las normas de comportamiento como una ley. No nos cuestionamos si eso que hemos aprendido realmente no es. El ritual una forma, una vez que se ha desvelado cuál es el bloqueo, es una forma de ir transformando todo eso que nos está ocasionando los conflictos, o sea, sería transformar nuestros actos cotidianos inconscientes que están en función de toda esa programación, irlos transformando en actos cotidianos conscientes. Y esto se haría siguiendo unos procesos similares a los que se suelen hacer en neurología cuando se quieren recuperar zonas afectadas del cerebro, aprovechando pues, la gran plasticidad cerebral con la que contamos. Y consistiría en hacer juegos muy dinámicos, repetidos y sostenidos en el tiempo, con una Ujú. intención de ir cambiando conscientemente esos viejos patrones en algo más en coherencia con la persona, más con lo que la persona sienta. Ujú. Y volviendo al tema de las antiguas cosmovisiones, pues estos mismos rituales que hoy pues se utilizan dentro de la ciencia, pues también eran los mismos que utilizaban pues estas mismas cosmovisiones cuando querían conseguir algún objetivo en concreto. Depositaban su energía, su intención en eso que querían conseguir, que podría ser como por ejemplo sanar a algún miembro de su tribu o conseguir buenas cosechas, y lo conseguían de esa manera. Entonces se unen las dos cosas. Y para mí, las dos cosas unidas, arte y ritual, es un proceso de metamorfosis interior de la persona, de traspasar viejos patrones para llegar a algo, a unas creencias más de ese sentir del interior de la persona. Qué bueno, pues sería cambiar el rito, cambiar el ritual, llevarlo a un ritual creado por nosotros mismos, el cual tú nos ofreces. Es casi como psicomagia, ¿no? Podríamos decir, psicomagia científica. Y de ahí, pues creamos ese nuevo ritual para convertirlo en mito, ¿no? Y por suerte hay una parte de la ciencia, yo que he sido también muy crítico con ella, hay una parte de la ciencia que la podríamos llamar eh, ciencia crítica, ¿no? O sea, una parte de Sí, científicos, profesores y etcétera, etcétera, que se han, incluso que han dejado sus trabajos y todo para dedicarse a sí, mostrar al mundo sí. que hay algo más ahí donde la ciencia, para proyectarse y amplificarse, se tiene que empequeñecer y hacer más humilde, o sea, llegar a lo que tú integras con las cosmologías ancestrales, ¿no? Es muy interesante. ¿Nos puedes hablar de esas fuentes, por favor, un poco más? Pues mira, en principio estoy de acuerdo contigo porque la ciencia actualmente, como hoy la conocemos, está para mí organizada dentro de unas normas que se han dado como que es correcto y se sigue esa norma. Pero la ciencia está ahora abriendo otras vías y es cierto que hay muchos investigadores, muchos científicos abriendo otras vías
que claro, costará todavía un poquito que entre, pero son más abiertas y tienen mucho más que ver con todo lo que se hacía en estas antiguas culturas. Y está muy bien porque realmente para conocer el trasfondo de un bloqueo en una persona, no es suficiente conocer lo que es a nivel biológico, sino que tienen que ir integradas las dos cosas, la biología y la parte psíquica, la parte mental, porque en Exactamente. realidad somos un todo, no somos parte fragmentada, somos un todo formado por una psique y un cuerpo. En realidad, pues somos energía, somos energía primaria que contiene una información también primaria. Eso la ciencia de a pie, pues creo que no lo tiene muy en cuenta. Desde otras formas de entender la ciencia sí se está teniendo en cuenta. Se sabe que somos energía, que formamos parte de un todo. ¿Qué es lo que no Y muere, no? eso no muere, la energía ni ¿cómo se dice? La energía ni muere ni se destruye, se Sin transforma la principio ni energía. fin. Sí, la energía está continuamente en transformación. Y Ujú, nosotros aquí pues somos parte de esa energía dentro de un cuerpo físico que no ujú. deja de ser energía condensada, viviendo pues una experiencia de aquí en una individualidad. Y claro, la energía primaria, la información primaria que traemos, se ve afectada cuando llegamos aquí y empezamos a recibir información con otros paradigmas, como es, pues, por ejemplo, la educación que recibimos desde pequeños en la familia, lo que Ujú. vamos adquiriendo del entorno social. Toda esa información entra en conflicto con la energía primaria. Los Y ahí programas, ¿no? ¿Serían los programas esto de lo que serían, hablas? serían los programas. Ahí Ujú, se entraría en conflicto, porque además todas esas creencias, todos esos programas, se quedan grabados en nosotros a nivel subconsciente. O ujú. sea, después empiezan a actuar automáticamente y no somos conscientes de que es una programación adquirida que está actuando por nosotros y está tapando nuestra parte más esencial. Toda esa información se queda grabada, lo que es, como he dicho, en el subconsciente. Y el subconsciente no está solamente en la mente, está en nuestro cuerpo físico y funciona, es muy similar al ordenador que tenemos en casa. O sea, lo que es nuestra estructura mental y biológica sería como un ordenador biológico, eh, que funcionaría eso, igual que el ordenador que tenemos en casa, al cual llega aquí, se le programa una información y funciona en base a esa información, quedando tapada su energía primaria. Y ahí se entra en conflicto, porque todas esas creencias, todos esos paradigmas que hemos ido aprendiendo, que han formado pues, nuestra estructura mental, con una determinada personalidad en función de unos pensamientos, unas creencias. Todos esos pensamientos tienen que estar alineados. En el momento que eso está desordenado, que no está alineado, se empiezan a crear los conflictos, tanto mentales como emocionales, incluso en ocasiones hasta la activación de algunas patologías. O sea, nosotros muchas veces pensamos, yo diría que casi la mayoría, porque tenemos tantas dudas, pensamos de una manera, sentimos de otra y terminamos actuando de otra. Mientras estas tres cosas no estén alineadas, siempre van a aparecer pues, conflictos que nos van a desordenar. Y lo primero que se desordena es la energía en nosotros. La energía, nuestra propia energía se desordena, empieza a alterar pues todos los bioquímicos que se van generando en nosotros y nos llevan pues
a esos conflictos emocionales y mentales y, como he dicho, a la activación de algunas patologías. Dentro de todas estas nuevas vías, estoy también ampliándolas con unas nuevas terapias, que son terapias energéticas holodinámicas de vida coherente, de un, Conozco. de un gran maestro y filósofo, Carlos Delfino y Florencia Uribe. Y la hipótesis principal de estas terapias, pues, es que todos los problemas, fíjate cómo se va uniendo, todos los problemas que comienzan en la vida con un desorden en la energía, en nuestra energía. Y la finalidad es llegar a ordenar esa energía, nuestros pensamientos, emociones, todo eso, esa energía es ordenar todo eso para que se pueda dar una expansión de la conciencia y entrar más en coherencia con nosotros mismos. Qué interesante que es, qué interesante que es de lo que hablas, porque realmente hay tantas culturas y tantas formas de crear esta, alineamiento de lo que digamos que llaman algunas culturas el oriki, ¿no? Sobre el pensamiento, la razón y la palabra, ¿no? Que es por donde terminamos actuando, ¿no? O sea, por la boca muere el pez. Es curioso porque vengan de donde vengan, aunque vengan de la ciencia, esta parte de la ciencia que se está mostrando desde hace unos años hacia acá y se está proyectando, la meta terminan diciendo lo mismo, ¿no? Y con esto te quiero preguntar también, y muchas gracias por la explicación, porque realmente cuentas cosas muy aportadoras. Eh, ¿Cuál sería la meta de tu proceso de origen esencial? O sea, ¿dónde nos lleva? O sea, ¿qué hacemos con él? ¿Desde dónde venimos y dónde nos lleva, digamos? Claro. La finalidad es, primero la finalidad es que la persona se dé cuenta de todo ese sistema de creencias que le está bloqueando. O sea, desvelar ese bloqueo, trabajarlo, y la meta es llegar a conectarse con uno mismo, con esa esencia, con esa energía primaria que en realidad somos. No Ujú. somos ese conjunto de creencias que están actuando por nosotros. Somos esa esencia, y desde esa esencia sí se puede actuar en coherencia y crear aquello con lo cual nos sintamos y vivamos una vida más acorde con lo que realmente, lo que realmente deseamos. La meta sería llegar a conectar con nuestro ser interior, con eso que está ahí dentro, que está latiendo, que quiere salir y Ujú. que está tapado con ese velo de creencia impuesta, De Maya. dogmatizada, Ujú. de malla, que no nos dejan mostrarnos como realmente sentimos. Esa es la meta de origen esencial. Ujú. Fíjate que antes se me ha olvidado comentarte una cosita referente a todo este, eh, Entramado. todo este de entramado de pensamiento y todo eso, que te he dicho que llegan a generar algunas patologías. Tenemos la creencia de que todas esas cosas son heredadas genéticamente. Hasta ahí nos dejan ahí anclados. Y no se heredan ni las enfermedades, ni los conflictos emocionales ni mentales. Somos energía, y lo que se hereda es la energía y la información que cuando llegamos aquí nos han transmitido desde Ujú. la infancia y desde el entorno social. Esa energía que aquí aprendemos tiene una frecuencia vibratoria determinada que entra en conflicto con la energía primaria. Eso crea el conflicto y la patología, o sea, que no se hereda la enfermedad, no porque un familiar en una familia sean propensos a determinada patología, la padezcan todos, no. Lo que se Ujú. activa es la información que activa los bioquímicos que hace que se produzca esa enfermedad.
Si ¿Nos esa quieres decir, información... Dime. disculpa que te interrumpa, ¿nos quieres decir con esto que nosotros activamos la enfermedad? ¿Nosotros creamos Nosotros, la enfermedad? El claro, cáncer, el constipado, las desde mi, patologías, la desde mi punto de neurosis. vista, sí. Desde mi punto de vista, sí, porque si somos todos, si somos energía e información y aquí adquirimos, aprendemos una energía e información condicionada, Ujú. entra en conflicto con lo que realmente sentimos. Eso altera nuestra emoción, altera nuestros pensamientos y al alterar todo eso, la carga emocional altera nuestros bioquímicos y eso es lo que se pues, la patología. Ese es mi punto de vista. Nosotros Yo seríamos los creo que detonadores. sí, yo creo que el cuerpo es una maquinaria perfecta que está tan bien diseñada que no tendría por qué enfermar. Tiene un Ujú. tiempo de estar aquí, pero no tendría por qué enfermar. La enfermamos en base a emociones que nos dejan, que no nos podemos mover, que nos causan angustias, nos causan miedo. El miedo es un gran... El miedo tiene dos partes. El miedo, por un lado, es algo que es natural, que nos sirve a todos para alertarnos, pero cuando eso se saca de contexto y se convierte en un miedo que te deja ya, que no te puedes mover, que te condiciona, crea una carga emocional que evidentemente va a activar determinada patología. El miedo puede ser como el timbre del auto, ¿no? Que te avisa que estás cruzando en rojo, ¿no? O sea, Claro, claro. o insultas al conductor porque está haciendo lo que él tiene que hacer, circular en rojo, o aprendes de una vez a mirar los semáforos cuando nunca los miras para evitar que te atropelle un autobús, ¿no? Eh, el Fíjate que ejemplo, el siempre, ejemplo es simple, ¿no? Pero lo entiendo un poco así, ¿no? fíjate que siempre el desde dónde Mm, estoy utilizando el ujú. miedo. El Desde el famoso. miedo, que es natural, que es un sistema de alarma, o Ujú, del desmiedo, del miedo que me impide hacer y mostrarme lo que yo deseo. ujú, El desde ujú. dónde es muy importante. Y la intención donde la ponemos, en uno o en otro. Donde lo pongas es lo que se va a ir replicando. Somos como hologramas que replicamos Exacto, aquello que exacto. pensamos. Somos como Y ese, hologramas, vamos repitiendo. Mm, y ese miedo sería, digamos, el detonante, ¿no? O sea, vamos a hacer una analogía, un pequeño, no me quiero meter en todo esto, sí, porque tampoco vengo de la ciencia, bueno, pero digamos que en una situación de miedo como la que estamos viviendo ahora, de encierros y tal, en algunos países más extremo que otros, las medidas, digamos que el miedo sería como la llave que abre la puerta para que realmente entre la enfermedad, ¿no? sí. Porque en vez de aprovechar esa situación y enfrentarnos, o no enfrentarnos, porque enfrentarnos es una acción bélica incluso, ¿no? Sino reconocer qué podemos sacar en positivo y todo eso, nos creemos todo lo que el paradigma de la ciencia y la política y tal digamos, no nos vende, ¿no? No quiero meterme, pero sí nos muestra, ¿no? Y con ello nos quedamos en casita, que por qué no, son medidas que las leyes están para cumplirlas, en principio, pero si te quedas en casa y solamente tienes miedo y miedo y miedo y miedo y miedo, sería la llave que abre la puerta para que nosotros mismos luego detonemos a Sí, través sí, de esa llave que se llama miedo, en vez de el sí, lugar del maestro, el lugar del enfermo, ¿no? sí. Ten en cuenta que el miedo baja el sistema inmune. Y en el Ujú. momento que el sistema inmune está bajo, no solamente esto de lo que se está hablando ahora, que habría también un poco que, que cuestionarse hasta qué punto todo lo que dan en las noticias es tan real como lo Sí, ahí no cuentan. vamos a entrar. Ya no vamos a entrar. Pero sí es verdad que el miedo, al bajar el sistema nervioso, ya eres más propenso no solamente a coger esto, sino a coger cualquier tipo de patología, cualquier enfermedad. Y hay mucho miedo ahora mismo en esta situación. Ujú. Yo creo que va a hacer más daño el miedo que de lo que está tratando esta situación. Exactamente.
porque nos Mm. aconcoja, ¿no? Nos mete en el corralito, ¿no? Nos mete en el corral Me tiene ahí contigo. y saldremos cuando Sí, nos dejen salir, ¿no? O saldrán cuando les dejen salir y si no, se comerán y beberán cuando la mano que mece la cuna se lo ponga, ¿no? Digamos, la mano que mece la cuna y ahí como carneritos diciendo ve, ves tú que yo no voy, yo me quedo, ¿no? O sea, ves tú, ¿no? Y mira tú, ¿no? sí, claro. Fíjate, Antón, que antes te he comentado que todo es holográfico. Ujú, Los mismos conflictos que hay dentro de nosotros son los que se muestran fuera. ujú, Lo de fuera está también condicionando a una sociedad. Ese es mi punto de vista, más ujú. allá de que sea más o menos contagioso, que habría que ver y ver Eso se lo dejamos. otras posibilidades. Mm, Pero también vemos como una sociedad hoy se queda condicionada por una noticia, mañana se quedará condicionada por otra y nadie nos cuestionamos en realidad si eso que nos están contando, lo mismo que nos cuestionamos cuando aprendimos en nuestro entorno familiar, si lo que nos estaban enseñando estaba en coherencia con nosotros. Tampoco nos cuestionamos si lo que escuchamos de fuentes más de arriba está en coherencia. ujú. Y eso Exacto, crea miedo y crea adoctrinamiento desde mi punto de vista. claro. Que es lo que nos aporta origen esencial. Yo que lo he vivido en mis carnes, eh, ese viaje interior, es como hacer una especie de, es como trepar, ¿no? Para arriba o para abajo, Claro, incluso la historia mitológica nuestra personal, de la familia, de la filia, ¿no? O sea, te mete claro, ahí, das a través de uno, entre otras técnicas que utilizas, otros medios que utilizas, pero el cuento esencial, por ejemplo, que tú utilizas de forma sublime, creado también por nuestro maestro perfecto. Víctor Brosa, Mm, es algo genial, o sea, es algo muy nuevo desde lo viejo, o sea, mejor no puede ser. O sea, algo nuevo desde claro, lo viejo, o sea, tú nos das unas pautas, nos das unos personajes y a través de esos personajes nosotros desvelamos claro. desde dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde enfocamos nuestra luz o Exactamente. nuestra sombra, ¿no? Claro, el cuento esencial es que es una herramienta muy sencillita y muy divertida, porque como todo es simbólico, a Ujú, través de símbolos y la forma en que lo vas expresando, vas viendo cuáles son los patrones que están bloqueando a la persona. Hay también otra que se está utilizando en estas terapias de vida coherente, y es pues hacer una remembranza de lo que es, de lo que ha sido tu vida en etapas de vida, ujú. para que se vayan viendo patrones repetitivos, se sacan los patrones y se ve cuál es el conflicto. Lo que pasa es que lo tenemos tan metido dentro que no lo vemos, Ujú. no lo vemos. Tienes que tener esa guía para que te vayan mostrando el camino. Evidentemente, en esta terapia, como yo creo que como en cualquier otra, se muestra el camino, pero la El mapa persona es del la que, tesoro, ¿no? claro, pero la persona es la que lo tiene que andar. Nadie puede un problema o solucionarle a otra persona porque cada uno tiene su experiencia y es su camino. Se pueden mostrar pues todas las ayudas, todas las vías, todas las técnicas que se puedan ofrecer, pero siempre es uno mismo el que tiene que ir traspasándolo. Pero sí es verdad que el cuento esencial es una maravilla porque es como un juego donde salen cosas muy potentes, Ujú. salen cosas muy potentes. O sea, yo Mm. lo he vivido en mis carnes y se puede decir realmente, yo lo trabajo también, incluso ahora tengo un proyecto con los niños de la clase de mi hija, que tengo una hija, Lilia, de 10 años, bueno, casi 11, y son Enhorabuena. los que peor están llevando toda esta situación, porque de repente no hay patio del colegio, no hay bocadillo, no hay encuentros, no se pueden ver, y entonces pues creé a través de una integración, digamos, un poquito de este cuento esencial, lo integré en un curso online que hago cada jueves de 3 horas con niños de 11 años, que Ah, qué me han bueno. juntado ya 14 niños, que es un pitote, y Eh, se lo pasan bomba porque vamos, y es y tú también te lo revivir, pasarás.
Sí, remitir. Bueno, yo acabo que me tengo que estirar un rato y hacer una meditación de Sí, empoderamiento trabajar, energético para que me vuelva, porque yo soy muy niño y yo me lo paso muy bien con ellos y también de vez en cuando pues se me olvida a qué estamos ahí, ¿no? Pero bueno, que lo importante es que ellos se vean y es un proyecto muy bonito que voy a seguir pues, haciendo y ofreciéndolo digamos, como divertimento, ¿no? Como terapia, porque es algo genial y los niños se ven los unos a los otros y después trabajar de con cinco. niños es que es muy gratificante porque son maestros. Yo, traba- yo, Exacto. yo trabajé con niños también, pues estuve casi 14 años trabajando Mm, con niños de 0 a 3 años y después con niños disminuidos, tanto físicos como psíquicos, mm. y son maestros, son ángeles, son angelitos, Exacto. Y son por ángeles. cierto, y por cierto, Y ¿es donde te lleva Origen Esencial? Al niño. claro, ahí es A donde te través de lleva. esos personajes y de ese trabajo y de ese viaje interior, que nosotros escribimos nuestro propio mito a través de un cuento contado para niños de 5 años, ¿no? Digamos, con unos personajes escribimos una historia escueta que podríamos decir que casi se vomita, ¿no? O sea, y eso nos remite al niño insano, ¿no? O sea, al niño debajo de la mesa para poner al niño Exactamente, actualmente encima de la mesa, ¿no? Y crear esa exactamente. realidad propia a través del niño sano, ¿no? Te lleva a ese niño, esa niña que tiene esa necesidad, esa carencia, Ujú. para tú, desde ti, dársela a ese niño, Exacto. desarrollar, que tome su poder ese niño, que no se quede escondido, Que no se que quede miedoso, ¿no? El niño miedoso ahí debajo de la mesa, claro, encerrado en casa y con miedo ese de que niño venga el padre o la... se haga hombre o se haga mujer con un Mm, estado de conciencia conectada, exacto. no lleno de paradigmas. Ujú. Exacto. Qué bueno. Mm, ¿Nos quieres dar alguna, por si acaso se nos olvida al final? Yo tengo tendencia a que se me olviden los datos mm. importantes. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Alguna dirección de email, alguna web? Sí, mira, se pueden poner en contacto conmigo si alguien quiere hacer este proceso, tanto a través del cuento esencial como a través de las terapias de vida coherente, que son unas terapias geniales porque además tienen unas herramientas estupendas. Se pueden poner en contacto conmigo a través del correo info@origenesencial.com. También, si quieren, pueden es www.origenesencial.es, ¿Lo y puedes repetir? también la página web. Sí, La página web son www.origenesencial.com. perfecto. Luego en YouTube me pueden encontrar por Sofía Josefa Díaz de Polonio, Origen Esencial. Ahí pueden ver información y para ponerse en contacto conmigo, tanto por si quieren hacer algún proceso personal o si tienen alguna persona interesada en tomar algunas clases de estos temas, pues en mi correo, que se podrían hacer después con las consultas personales, se podrían hacer a través de Skype Ujú. y bueno, pues los talleres se podrían hacer a través de Zoom, pues ¿De para esas Zoom? dos cositas del Zoom, Ujú. del programa donde cada mismo tenemos Exacto. abierto. O presenciales incluso nosotros, si se van a tu canal de YouTube, me van a ver a mí también, porque tú y yo ya hemos hecho cosas juntos en Córdoba, ¿no? Vaya, vaya, sí, 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 también Hemos, está, hemos construido mandalas, ¿no? Como dijo un asistente, ¿no? como Esto es un curso para dijo, construir mandalas, ¿no? sí, 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 allí tenemos un taller de experiencia vital que Qué bueno, estuvo muy bonito, está allí también muy colgado. bueno, de verdad. Se Pues repetirá, se repetirá en el futuro. Esto ya huele a eso, huele a eso. huele, huele a eso. Pues nada, las personas que estén interesadas, pues ponerse en contacto conmigo y a través de mi correo. Info, lo vuelvo a repetir, info@origenesencial.com. Muy bien. Bueno, pues en ese origen esencial, que es un proceso, como tú has dicho,
que digamos ujú, que es el proceso del viaje, las pruebas de Hércules, ¿no? El ujú, viaje del héroe, ¿no? Como nos dijo Joseph Campbell. Eh, Integras, como nos has comentado también, cosmologías vamos, que son antagónicas, que no hay puentes entre ellas. Lo mismo que los hemisferios, ¿no? Que los vivimos con ellos desintegrados. ¿Nos hablas un poco del tema de los hemisferios, ¿no? De las fuentes que bebes, y con esto ya uno la pregunta, ¿no? ¿De qué fuentes bebes? Porque hay unas fuentes que vienen del hemisferio izquierdo y otras fuentes que vienen del hemisferio derecho, ¿no? Hasta yo me he equivocado con exacto. las manos ahora, fíjate cómo Sí, desintegramos, ¿no? Háblanos un poco de eso, sí. por favor, Sofía, Bueno, sí. primero te iba a comentar algo con respecto a de que hay distintas fuentes. Es que fíjate, me he dado cuenta que estoy haciendo lo que en iniciación se suele decir, buscar lo idéntico en lo diferente. Ujú, Eso estoy haciendo. Y eso estoy haciendo con respecto a los hemisferios. El hemisferio izquierdo es el razonativo, es el lógico, es el que actúa en base a creencias. Ese queda separado de lo que es el hemisferio derecho, que es más emocional. Ese queda ahí como más tapado, como que cuesta más trabajo sacar nuestras emociones, mostrarnos cómo somos. Se quedan como anuladas y el hemisferio izquierdo está todo el tiempo ahí dirigiendo en función pues de lo que tiene aprendido, porque no deja entrar otra cosa. En caso ahí de vive el ego. el ego es muy listo, el ego puede ver bien el izquierdo y puede tomar también las emociones del derecho. O sea, Oh, qué ahí hay pillín. una que sí, el ego es muy listo, el ego nos coge a la menor de cambio, se Mm. apropia y lo utiliza también. O sea, hay que estar muy atentos y centrarnos verdaderamente en nuestra parte de corazón, nuestra conciencia, para que la emoción no la arrastre el ego, porque como el ego coja una emoción, te arrastra también. Y crees que estás iluminado o que realmente es eso lo que quieres y no, es que la ha cogido el ego también y la ha liado. Claro, pones la vela, pero sigues dejando que te lleve la corriente, ¿no? Tú pones la Claro, vela para que coja aire y tome la dirección, pero la corriente te sigue llevando donde a ella hay que le tener, sale al pelo, ¿no? en realidad los dos hemisferios no es que ni uno sea más malo y otro más bueno, porque no existe el mal y el bien. Es que están Ujú, separados por toda, todo el sistema de creencias que tenemos materialistas, que no nos ujú. dejan ver más allá. Pero lo suyo sería que esos dos hemisferios estuvieran unidos, porque los dos se necesitan. El izquierdo, que es la dirección, necesita de la emoción y la emoción necesita de esa dirección. Tienen que ir los dos integrados, caminando. O sea, yo diría que como esta parte de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que forma toda nuestra estructura mental, tendría que estar como al servicio de lo que nos dicta el corazón. Ujú. ¿Sería esto pensar con el corazón? Pensar con el corazón. Hoy esto me recuerda al libro que, no voy a decir, al libro que ha escrito Carlos Delfín, un libro de pensar con el Mm. corazón. Ahora Y se ha cortado un siempre poco, había hecho Sofía. Se eso, ha cortado un poco porque tus manos unir. creo que... Disculpa, ahora se ha cortado un pelín cuando nos hablabas Ah, del pues libro. Cuando hablabas del libro de Carlos Delfino, se ha cortado sí, por la gestión. Cuando gestualizas con las manos, creo que hace uh, interferencia con el micrófono. esto es la energía, esto es Ya, la energía la que se... energía de las esfinges que tapan lo importante, ¿no? Si quieres repetirlo rápidamente, nos estabas hablando de un libro, yo he oído hablar de él, no lo he leído, porque tengo Decía que mil cosas ahora. Decía que cuando hablo de esa integración de hemisferios, Mm, tanto derecho como izquierdo, porque
los dos se necesitan. Esa integración, desde mi punto de vista, tiene que ir al servicio del corazón. Y eso me ha Mm, hecho acordarme del libro que Carlos Delfino y Florencia Uribe han escrito, que mm, es Pensar con el corazón. El mm, corazón tiene también ahí como un pequeñito cerebro, tiene, creo que son unas 40.000 neuronas, pero tiene un campo energético, tiene un toroide muchísimo más grande que el de la mente, con lo cual es el corazón el que está conectado con nuestra esencia, con nuestra conciencia, con esa conciencia universal. mm. Sería poner nuestra mente unida a esos dos hemisferios al servicio de nuestro más íntimo sentir, siempre desde el respeto, desde el no juicio, desde la culpa, porque aquí dentro de los paradigmas en los que nos hayamos metido, somos muy dados a juzgar, a malinterpretar, a culparnos, a ver la vida en el ojo ajeno y no ver la nuestra. Ujú. Y tenemos que ser muy humildes para poder llegar a esa conexión y- y utilizar mucho Perdonarnos. el perdón con nosotros mismos, porque también estamos ahí, Mm, y perdonar al otro, mm. porque quizás no sepa ni siquiera que está actuando en función de ese tipo de creencias. Quizás ni siquiera sabe que puede discernir y que puede darse cuenta de otras cosas. Después de estos minutos de publicidad obligatorios en todas las emisoras que nos has ofrecido, gracias, gracias por el aporte literario. Mm, En algún momento me lo leeré porque ya varios compañeros y compañeras me lo habéis mentado. En algún momento iré a por él. Eh, te quería comentar que sí, bueno, pensar con el corazón, ya lo decía Jesucristo, ¿no? Ya lo comentaba él, claro, ¿no? O sea, pensar con el corazón y dejar que la razón lata, ¿no? La claro. segunda frase es más mía que suya, ¿no? Pero bueno, viene de él, ¿no? El desde dónde Jesucristo, ¿no? Hay, hay, hay razones del corazón, eh, hay sentimientos del corazón que la razón no entiende. Mm, Es tan metafórico, es tan grande que nuestra mente se ha quedado tan dogmatizada que no entiende. O sea, cuando mm. muchas veces tenemos que decidir qué hacer ante algo y se nos muestran dos caminos, La tu corazón, dialéctica, ¿no? claro, tu corazón te está diciendo por aquí y tu mente te está diciendo no por aquí, porque esto es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Porque tu mente razonativa Está el programa. no lo está entendiendo, está programada y no entiende lo que ese corazón te está Mm, diciendo. Y lo que dice el corazón no se equivoca. El mm. sentir del corazón no se equivoca. Si lo Nos vamos a piensas, equivocar si lo piensas, ¿no? si lo llevas a ese pensar en coherencia, Ujú, no a cualquier pensamiento, ujú, sino a un pensamiento en coherencia. Seguro que ese es el camino, aunque te parezca imposible, ujú. que es el correcto. Exacto, ¿no? Yo que Es, soy es actor, un camino. cuento muy a menudo una anécdota, ¿no? Porque uno de mis medios es enseñar interpretación a través del tarot de Marsella. Mm, Y esta dialéctica de la que tú nos hablas me ha venido a recordar una vez que estuve en un teatro aquí en Alemania, un teatro famoso con artistas famosos, que uno le decía a su amada, te quiero, y daba un paso atrás, ¿no? En vez de dar un paso adelante, ¿no? O sea, era una negación en sí, ¿no? O sea, el corazón, para veniros a mostrar esa analogía que el corazón y su corazón y su razón no estaban en coherencia, ¿no? hay coherencia. Es que, claro, el teatro, la danza, la música, te están enseñando eh, mm, en los paradigmas en que nos movemos y Ujú, cómo
poder salir. Si es que el arte, para mí su función es esa, en toda Es su su origen, expresión. ¿eh? Su origen Es su origen, esencial es esa. claro, es mostrar a través del arte qué es lo que te está bloqueando, qué es lo que te está limitando y cómo puedes salir de ello. Te muestra el camino. Y el arte en toda su área de expresión, eso, sino el arte por, en sí, por el arte, no tiene sentido. Su sentido Exacto. es este, es mostrar un camino de liberación. En el origen ese al que tú nos llevas, somos todo, toroide, toro, somos ninguna cosa y a la vez toda. Somos un todo, Mm, somos un todo, y dentro de ese todo nosotros tenemos distintos toroides, que todos están emitiendo continuamente a nivel del corazón. Como te he dicho, tenemos uno muy grande, que parece ser que mide unos 5 metros, y luego a nivel de la cabeza tenemos otro un poquito más pequeño. Todos esos toroides tienen que estar alineados, ujú. y todo eso forma parte del todo, del todo. Nosotros somos ese todo aquí en este cuerpo físico, con nuestros campos energéticos, viviendo una experiencia humana. O sea, es como si la conciencia universal se hubiera circunscrito aquí a una individualidad, a vivir una experiencia de aprendizaje y de salir de sus dogmas, y cada uno pues tendrá que ver cuál es el suyo. Es un Genial. viaje, es un viaje muy apasionante. Yo me apasiona trabajar con esto porque te libera, te descarga, te va descargando poquito a poco, porque esto no es que de hoy para mañana te descargue, pero te va descargando poquito a poco de toda esa mochila que llevamos ahí cargada de creencias, de patrones. Yo no hago, yo no digo, yo no me muestro por miedo, por juicio. Eso hace con la mochila, ¡pum! Y la suelta. Y dice, bueno, me he liberado, que sé que en algún momento me va a coger alguna, pero Ya te ya está bien. puedo ir gestionándola, Ujú. ya puedo ir gestionándola porque ya no tienen la validez que tenían antes. Exacto. Sofía, vamos a hacer una segunda parte y esto que valga ya para una invitación porque se quedan muchas cosas ahí que yo te Sí, quiero preguntar y que quiero oír de ti y que seguro que los demás también van a escuchar tus aportes, tus excelentes aportes en una segunda parte, ¿vale? Esto es una invitación a una segunda parte de la entrevista para que sigas hablando, porque ahora ya nos vamos a ir mira, justamente nos vamos a ir a las 11:11, dos veces el 11. oh, vaya, Qué casualidad, dicen algunos. ¿por, por qué será? Y además día 27 como te dije. Y además día 27, esa famosa fecha día 27, ¿no? Que Sí, me sí, recuerda, ¿no? Me me recuerda recuerda el por eso. Sofía, 27 del 11. antes de Dime. que esto se pueda cortar, eh, te tengo que agradecer infinitamente que hayas estado aquí, de verdad. Es un placer escucharte y de verdad que os invito a que conozcáis la cosmología de Sofía más, ya que os veáis este vídeo, ya que visitéis su web, todo lo que hace, porque es algo impresionante, muy interesante ese viaje a través del juego y del arte ritual que Sofía Díaz de Polonio, con su origen esencial, nos propone. Mm, Y ahí queda esa segunda parte, y tercera, o más, o más, o más. O sea, podemos hacer una serie de Sofías. de, de Sofía. Eh, sí, y ahora Pues, no sé si te queda algo más, si te queda algo más que decir y no quieres guardarlo para esa segunda parte, pues pues mira, suéltalo y yo si no, no, vamos, tendría muchas cosas que decir, pero vamos, eso seguro. no hay tiempo para tanto. Yo animaría, porque para mí esto es pasión, y cuando uno encuentra lo que le apasiona, realmente realmente siente. Yo animaría a las personas que lo estén escuchando que se animen a buscar en su interior
van a ir descargándose de todo eso que le oprime y que nos marca como una ley las pautas de comportamiento que tenemos que ir siguiendo. Liberarse de todo eso y ser uno mismo, siempre, como he dicho, desde el respeto, la aceptación y desde ese gran vacío, que no está vacío. Ese vacío para mí está lleno de lo que somos en realidad, y cuando se le quite ese velo de malla, se muestra lo que en realidad es la persona. La mejor frase para acabar. Entonces, pues eso es lo único que puedo aportar de despedida. Como se decían en las series de antes, ¿no? Y esto seguirá. Con esta frase, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es con esta última frase tuya, que ha quedado bien clara y bien directa, que va a ser una amplificación y una proyección. No tengo ninguna duda de ella. De ello, nos vamos a despedir hoy, aquí y ahora, por ahora. Por Por ahora. ahora. Y yo digo otra frase, como decía Terminator, volveré. 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 Sofía, Muchas gracias a ti, Antón, y mucha baraca, como solemos decir, mucha luz también para tus proyectos, muchas porque también gracias. están muy bien planificados, porque también es otra vía de expresión artística lo que tú haces con el tarot, porque son símbolos que también nos muestran el camino hacia la Vamos liberación. aportando. Son todos aportes, no hay que dejar de trabajar. Tienen que llegar los dineros también, ¿no? Pero bueno, estamos Fíjate que el ahí. trabajo, ¿Eh? cuando eso que llamamos trabajo se convierte en pasión, ya no estamos trabajando, Es una labor, una estamos misión, ¿verdad? disfrutando, Es una misión. estamos jugando, disfrutando. Sí. Aquí lo dejamos, volveremos. Ágape, Luz del Toro y Baraca para todo tu Y Luz Verde proyecto. Toro. Cuídate Igualmente, mucho, Sofía. Un placer.